las 6, no sé si quieran esperar un poco más. Ya, Mari Carmen, gracias. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy nos acompaña la doctora Tair Dolores Terán Guerrero. Es un gusto para cada uno de nosotros el que ella pueda compartirnos eh, sus experiencias, sus conocimientos acerca del cambio climático. Tair es ingeniera geofísica por la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en Ciencias de la Atmósfera del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la misma universidad. Por la Escuela Superior Sant'Anna de Pisa, en Italia, y es doctora en Ciencia y Gestión del Cambio Climático por la Universidad de Ca' Foscari de Venecia. Ha colaborado con diversos organismos nacionales e internacionales, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Cooperación Técnica Alemana, y actualmente colabora con el Banco Interamericano de Desarrollo. Su actividad profesional se centra en estudios relacionados con el impacto del cambio climático en el destino y transporte de ciertos contaminantes ambientales y en la gestión ambientalmente adecuada de sitios coordinado proyectos financiados con fondos nacionales a través del CONACYT. En el presente se encuentra colaborando en transparencia en las acciones climáticas bajo el Acuerdo de París. Eh, Tair, te cedemos la palabra. Agradecemos mucho que en este día tú compartas todas estas propuestas. Gracias y análisis. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Muy buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de estar acá en el seminario. Justamente esta presentación la hago precisamente como una manera de trabajar el tema de cambio climático con los estudiantes. Entonces, primero voy a dar un poco de contexto, un poco de lo que se puede discutir, porque evidentemente el tema del cambio climático es muy amplio. Y no es el afán de esta sesión ser muy exhaustivos al respecto, sino un poco de contexto, un poco como lo puedo yo o lo trato yo en mis clases y después un par de ejercicios. Como ustedes saben, en este momento y ya desde hace un par de años no estoy dando clases activas en el Instituto de Educación Media Superior, estoy de licencia, pero no he dejado mi labor docente en este tiempo. Actualmente doy clases de asignatura, bueno, como profesora de asignatura en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Entonces, justo las actividades que les voy a presentar son actividades que en este momento actualmente estoy trabajando con estudiantes de licenciatura, pero que también he trabajado, evidentemente, eh, a otra escala, con otros fines u objetivos particulares, pero que dependerá evidentemente de el diagnóstico que tengamos de nuestros propios grupos, porque como bien sabemos, independientemente de que estos fueran todos del mismo nivel escolar, es decir, bachillerato, siempre se hace o siempre se debería hacer un diagnóstico del grupo al que vamos a atender y no dar por sentado que se parecen a la generación anterior o hace 5 años, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, les voy a presentar los resultados de un par de ejercicios con que generalmente presento, en este caso a nivel licenciatura, pero como les digo, también los he presentado a nivel bachillerato, limitando de alguna manera o cambiando un poco los objetivos particulares. Entonces, bueno, pues vamos a ocuparnos del cambio climático. Es un tema muy actual que nos preocupa a todos y a todas, aunque a veces no lo suficiente o a veces mucho, y eso nos causa mucha angustia. Lo primero que yo les pregunto a mis estudiantes, porque una de estas asignaturas que estoy ofreciendo en este momento es justamente adaptación al cambio climático, y les pregunto por qué les interesa el tema, ¿no? Generalmente tenemos asociada una gran cantidad de necesidades de atención respecto al ambiente, ¿no?
y el tema de cambio climático nos puede generar muchas de estas preocupaciones y pareciera que no hay solución. Entonces, justo, bueno, pues parte de generar conocimiento, de compartir conocimiento es eso, ¿no? Tener como muchas opciones para decidir alguna de ellas. Bueno, primero que nada les presento esta imagen donde aparecen estas tablas muy famosas en las bolsas de valores eh, actualmente, ¿no? Y bueno, esto nos hace referencia y es muy interesante cómo PowerPoint me ofreció esta imagen al momento en que yo escribí el título de la plática y la quise dejar porque esa es una forma de ver al cambio climático que es muy socorrida por los gobiernos, ¿no? Gobiernos nacionales, gobiernos subnacionales, autoridades de todas las instancias, es decir, es financiamiento. Pensar en cambio climático es pensar pues en dinero, ¿no? ¿Cómo vamos a alcanzar la adaptación, por ejemplo? O sea, ¿cómo nos vamos a adaptar al cambio climático? Pues necesitamos dinero. ¿Cómo vamos a mejorar la tecnología para dejar de contaminar tanto o reducir nuestra contaminación? Pues necesitamos dinero. ¿Cómo vamos a hacer que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes estudien carreras afines al tema en el área de ingeniería o en el área de ciencias sociales o en el área de ciencias? Pues necesitamos becas y las becas son dinero, ¿no? Entonces, una de las formas es ver todo como una gran oportunidad financiera eh, para atraer dinero a mi institución, a mi familia, a mi comunidad, etcétera. Pero no es la única forma de ver al cambio climático. También la otra, por ejemplo, es pensar el cambio climático como una serie de reglas que nos ayuden a implementar acciones o que también nos limiten, ¿no? Por ejemplo, a no contaminar tanto, no emitir tantos gases de efecto invernadero, a decidir quiénes son personas que puedan obtener algún apoyo, por ejemplo, para adaptarse mejor al cambio climático, para mejorar la resiliencia de las comunidades. Y entonces yo ya empecé a hablar de muchos términos que puedo o no conocer o puedo o no manejar correctamente, pero ahí están las leyes, ¿no? Independientemente de que yo las conozca o los lineamientos o las normas, eh, los reglamentos, pues ahí está todo, ¿no? Y pues yo puedo conocerlas o no. El problema es que no conocerlas tampoco me da derecho a no cumplirlas, ¿no? Y entonces ahí es cuando vemos importante interesarnos por todos los temas, pero sobre todo conocer y saber, ¿no? No nada más interesarme, sino buscar información, estar al tanto de lo que está sucediendo, estar al tanto cuáles son mis derechos, cuáles son mis obligaciones como ciudadana de este país, por ejemplo, o como ciudadana del mundo, ¿no? Y esa es otra forma de ver el cambio climático. Entonces, esto tiene muy ocupados no nada más a la gente que se dedica a las finanzas en todas las escalas sociales, sino también los y las que se dedican a la política. En este cambio de gobierno, por ejemplo, tenemos a una presidenta que es justamente experta en el tema de cambio climático y que además investiga o ha investigado en el tiempo que ha trabajado activamente como científica. Ella es, la doctora Claudia Sheinbaum es investigadora del Instituto de Ingeniería y ha trabajado justamente en temas de mitigación al cambio climático. Y entonces en su cambio de gobierno, pues también nos dio claves, ¿no? Nos dio, en su mensaje, nos dijo, por ejemplo, algunas de las ocupaciones o tareas de su gobierno para mejorar la calidad del ambiente y en el que vivimos, porque recordemos que todos los mexicanos, particularmente en nuestro país, tenemos derecho a un ambiente sano, según el artículo 4 de nuestra Constitución Política. Entonces, pues es un tema ahora relevante, ¿no? Es muy relevante, siempre ha sido relevante, pero desde el punto de vista jurídico y político es sumamente relevante. Entonces, esa es otra forma de ver al cambio climático, ¿no? No nada más por el área financiera, no nada más, y ahora también por el área política, pero también está el área social. Y entonces, esta es otra visión. Por ejemplo, esa imagen que ustedes ven ahí
Es una imagen que también obtuve, todas estas imágenes evidentemente son libres en internet. Esta imagen es de el grupo de personas que generaron las primeras comunidades que habitaron la zona de Tlalpan, donde actualmente, no el mismo espacio evidentemente, pero la zona alrededor del plantel Tlalpan 1, en el Ajusco, que fue, en un origen eran territorios o terrenos forestales y que se han ido ocupando irregularmente, es decir, no siguiendo un plan de ordenamiento territorial, sino que sea por las mismas necesidades de conseguir y de buscar habitación, las familias han tenido que empezar desde hace ya muchos años a cubrir estas zonas, ¿no? Estas zonas que originalmente pertenecen a suelos de conservación, donde uno de los principales objetivos que le ha encontrado la humanidad a estos suelos, pues es de reabsorción o absorción de agua, ¿no? Para los mantos acuíferos. Entonces, bueno, pues esa es otra forma de ver al cambio climático. O sea, no nada más desde el área política, no nada más desde el área financiera, sino también desde el área social y desde esta área, cómo vamos a enfrentar, cómo vamos a entender el cambio climático. Un tema, un subtema del cambio climático que está desarrollándose mucho, sobre todo en el llamado sur global, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de las necesidades sociales, a partir de una visión social, tal vez encontremos más soluciones, ¿no? Más soluciones. Entonces, ahora sí, desde estas tres esferas que yo les comento, voy a hacer primero un alto para platicar un poco sobre la ciencia del cambio climático, muy sencilla, y después vamos a seguir adelante. Entonces, pues hay, digamos, por ejemplo, ¿qué es el efecto invernadero? Pues es un fenómeno natural que permite que la Tierra tenga una temperatura adecuada para la vida. El efecto invernadero entonces no es malo, es algo necesario. Si no fuera por el efecto invernadero, pues no habría vida como la conocemos en la Tierra. No digo que no habría vida, seguramente sí, pero no como la conocemos actualmente. Nosotros y nosotras, las personas, estamos diseñadas, hemos evolucionado para vivir en un mundo que tiene un efecto invernadero. Vivos sobre la faz de la Tierra, estamos diseñados y evolucionamos para vivir en un mundo con efecto invernadero. Entonces, el efecto invernadero no es malo, no es algo que deberíamos evitar. Todo lo contrario, ¿no? Deberíamos respetarlo, deberíamos mantenerlo, mantener las condiciones para las que fuimos evolucionando y tuvimos éxito como humanidad, ¿no? Entonces, existe otra cosa gracias a este efecto invernadero que es el equilibrio radiativo terrestre, ¿no? Que es este balance entre la cantidad de radiación solar, o sea, toda la radiación que emite el sol y llega a nosotros, la radiación que la misma Tierra emite al espacio también. Entonces, entre la cantidad de energía que llega a nosotros y la cantidad de energía que sale de la Tierra, debe haber un equilibrio radiativo terrestre. Y esto es en realidad lo que se ha trastocado. O sea, el equilibrio radiativo terrestre que se había modelado y explicado a través de la física y las matemáticas se ha visto alterado. ¿Por qué se ha visto alterado? Bueno, pues porque justamente eh, ya hay un consenso, o sea, todos estamos de acuerdo en el mundo en que, bueno, cuando hablo de todos no hablo de particularidades, ¿no? Sino de todos como una gran humanidad. Estamos de acuerdo en que las actividades humanas han alterado la cantidad de gases efecto invernadero que eso causan efecto invernadero. Son gases específicos, no son todos los gases, son algunos gases. Entonces, estos gases que además emitimos o producimos las personas con ciertas actividades que hacemos,
son gases llamados efecto invernadero porque tienen alteración o intervienen en este efecto. Entonces, son algunos gases. ¿Cuáles gases? Por ejemplo, ahí hay algunos. Está el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y los gases fluorados. Estos gases se encuentran en la atmósfera porque el efecto invernadero es un efecto que se encuentra en la atmósfera, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos actividades que producen o emiten gases efecto invernadero, pues son gases que en su modo gaseoso van a llegar a la atmósfera, ¿no? Entonces, bueno, ya de ahí sabemos que es un tema que compete a la Tierra, particularmente a su atmósfera, y que tiene que ver con y que finalmente causa alteraciones en el equilibrio radiativo terrestre. Y bueno, aquí hay un tema que nos, bueno, al menos a mí en lo particular me preocupa, son las áreas de oportunidad, ¿no? Las áreas de oportunidad del cambio climático, en el sentido de que tengamos la oportunidad, por ejemplo, se me ocurre, de reducir nuestras emisiones para no alterar el equilibrio radiativo terrestre. Se me ocurre también medidas de adaptación para que nosotras, las personas, podamos seguir viviendo en la Tierra, inclusive con el cambio que ya hemos provocado. Y eso es muy importante. Es muy importante que nos quede claro que el cambio climático es irreversible. O sea, no vamos a poder hacer nada en nuestras manos para que nuestro clima cambie a como era hace cientos de años, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos que reducir la cantidad de gases que estamos emitiendo para que no siga alterándose el clima terrestre, pero no significa que podamos pensar en algún momento que, bueno, vamos a hacer todo lo posible para que el clima sea igual que el que tenía yo cuando era niña, ¿no? Pues no, eso no va a poder ser. Entonces, en este caso, las áreas de oportunidad se refieren a cuando yo como persona pueda seguir viviendo en la Tierra, no solo yo, todos nosotros, y no solo ahora, sino en el futuro cercano y en el futuro lejano. ¿Qué tan lejano? Pues lo que dure la humanidad, ¿no? Entonces, pero es preocupante porque significa que cuando yo digo eso, a lo mejor pienso que quiero seguir viviendo igual que ahorita. O sea, no quiero cambiar no solamente mis actividades humanas, sino también, por ejemplo, dentro de estas actividades, la forma en que yo compro cosas, la forma en que me muevo. Por ejemplo, uso carro o uso autobús o uso bicicleta. Yo no quiero que nada de eso cambie. Yo solamente quiero que tenga la oportunidad de vivir y eso es extraño. O sea, como un área de oportunidad, pues parece extraño alcanzar este tipo de medidas de adaptación, por ejemplo, porque pues lo primero que a mí me viene a la cabeza es que, pues si me están diciendo que tengo que reducir mis emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Finalmente, pues significa que algo va a tener que cambiar, algo, la forma en que yo me mueva, la forma en que consuma cosas, la forma en que me alimente, la forma en que viaje, o sea, algo va a tener que cambiar. Entonces, pues esas áreas de oportunidad son preocupantes porque no todos tenemos la misma forma de observar cuáles son esas áreas de oportunidad. Va de nuestros sueños a futuro, ¿no? Entonces, todo esto es importante y es, creo yo, lo que también nos debería preocupar. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la ciencia del cambio climático, pero también me gusta mucho cómo las personas nos estamos o estamos buscando medidas o rutas para llegar a un mundo que en el futuro permita también la vida en la Tierra. Y creo que también lo que me preocupa es cuántos sacrificios voy a tener que hacer, ¿no? Para adaptarme a ese nuevo planeta que estamos construyendo entre todos día con día. Entonces, rápidamente, cuando yo digo no podemos regresar al clima de hace 40 años, o 50 o 100, ¿no? O 200, me refiero justamente a este tipo de gráficas, por ejemplo, que en este caso representan las anomalías de temperatura terrestre.
Eso significa que no representan la temperatura, en el sentido de no dicen que estábamos a 25 grados centígrados o estábamos a 10 no. Estos tipos de gráficas me representan los cambios que ha habido a lo largo del tiempo con respecto a un escenario ideal o a un escenario base. Entonces, por ejemplo, si ustedes observan en el eje horizontal tenemos los años y en el eje vertical tenemos estas anomalías de temperatura. O sea, son diferencias de temperatura entre una temperatura, digamos, inicial y después cómo ha ido variando, ¿no? A lo largo del tiempo. Y son 2000 años de anomalías de temperatura. Pero debo aclararles, ¿no? Si ustedes observan en los últimos, bueno, desde 1840 y tantos, tenemos una línea que nace negra. Esta línea que nace ha sido mediciones o, bueno, anomalías que se han tomado a partir de mediciones de instrumentos. Los instrumentos, pues obviamente los inventaron las personas, ¿no? Entonces, pues cuando no había personas, pues no había instrumentos y entonces no podemos decir que tenemos datos de hace 2000 años o durante 2000 años que fueron medidos directamente. Significa entonces que ha habido otras formas indirectas de hacer estas mediciones o de tomar o de conocer cómo era la temperatura, por ejemplo, hace 2000 años. Y existe otra cosa llamada paleoclima, que además estudia el clima de todas las eras de la Tierra. O sea, imagínense de dónde se va a sacar esa información. Es importante entonces saber que las temperaturas se pueden medir directamente cuando tengo aparatos, sino indirectamente a través de otros procesos geológicos, en el caso del paleoclima, o de otros procesos biológicos, en el caso, por ejemplo, de una escala de 2000 años. Entonces, por ejemplo, ¿cómo, no? Pues se estudian los troncos de los árboles que, por ejemplo, se encuentran, ¿no? Y que algunos, en algún caso, puedan estar fosilizados, otros no. Y se empieza a medir en estos árboles con procesos físicos y biológicos, cuál era, por ejemplo, la cantidad de oxígeno que podía haber o de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, no es que esté yo midiendo la temperatura directamente, pero sí estoy midiendo, por ejemplo, las condiciones que existían en esos momentos y que me puedan dar una clave de cuál era la temperatura, por ejemplo, la cantidad de polen, el tipo de polen que existía, depende de las plantas, ¿no? Que pueden aparecer durante épocas muy calientes o muy frías, etcétera, etcétera. Hay muchas formas indirectas de medir la temperatura, pero de forma directa, pues tengo desde 1847. Entonces ha habido muchos intentos de estos cálculos que me permitan conocer la temperatura a lo largo de, por ejemplo, 2000 años. Y esta es una de las gráficas más actualizadas con mejores digamos, cálculos computacionales, ¿no? Porque justamente como son temperaturas indirectas, pues se tienen que hacer muchos cálculos porque no puedo llegar con un aparato directamente como es en el caso de los últimos años. Bueno, entonces se han llegado así por muchos métodos. Esta es la gráfica más actualizada, con mejores cálculos, digamos, ¿no? Más exactos, ya se conocen más los procesos biológicos terrestres, etcétera, ¿no? Y así la tenemos. Entonces, lo que vemos ahí es que pues la temperatura ha variado un montón, pero lo que también vemos es que en los últimos tiempos, pues ha variado mucho más y positivamente, ¿no? O sea, es decir, ha habido un aumento de la temperatura así, ¿no? Como súper grande. Entonces, esto es importante también, que nosotros como personas identifiquemos que la temperatura terrestre no es una línea recta, como una carretera veloz, ¿no? Sino que ha tenido variaciones a lo largo de pues de toda la vida del planeta. Y esta obviamente podríamos hacerla mucho más anterior, ¿no? Pero digamos que esta es la que sí se puede confirmar desde hace 2000 años. ¿Por qué también desde hace 2000 años? Pues porque, bueno, pues es lo más exacto posible que podríamos tener en ese periodo. Ha habido muchas controversias al respecto, ¿no? De si están bien los cálculos, de si a lo mejor el cálculo estaba erróneo, pero bueno, digamos que este es el más actualizado, el que está compitiendo para que
todas las personas científicas especializadas la prueben, digamos, ¿no? Entonces, lo que nos queda claro es que, claro, la temperatura varía dentro de un rango y que de repente ha aumentado. Y casualmente este aumento se relaciona con las actividades humanas. ¿Cuáles actividades humanas? Particularmente las actividades a partir de el invento de la máquina de vapor, y entonces empezamos a quemar mucha más cantidad. Antes ya quemábamos para calentarnos, para iluminar, encendíamos algún tipo de material, se generaban gases de efecto invernadero, pero no eran tantos. Pero a partir del invento de la máquina de vapor, esto explotó, ¿no? Y entonces cada vez más se han inventado mejores máquinas que emiten más a la atmósfera, y además estas innovaciones han permitido que ahora esté a la mano de todos. Y entonces ya no son unos cuantos, ahora somos un montón que generamos estas emisiones de gases de efecto invernadero. Eh, ¿Cuánto emitimos? Depende, ¿no? A qué nos dediquemos, de qué seamos dueños. Evidentemente, los países que generan más emisiones, pues son aquellos que tienen los medios para generar más emisiones, o sea, los dueños de las fábricas, los que exploran y obtienen el petróleo del subsuelo del planeta, ¿no? Y entonces ellos son los que más contaminan. Alguien que no tiene carro, alguien que trabaja 12 horas todos los días, pues no va a contaminar tanto, ¿no? Como alguien que pues sí tiene todos los medios para estar contaminando. Y entonces en todo esto es importante, por ejemplo, conocer, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que los gases? ¿Por qué? Porque gracias a eso vamos a poder inventar, llegar a acuerdos de cómo reducir esas emisiones. Pero no es solamente eso. Desgraciadamente para países como nosotros, como México, que no somos dueños de la mayor cantidad de bienes y medios para contaminar, lo que sí somos generadores de emisiones casi mucho, porque pues somos productores de petróleo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso nos tiene en un lugar preponderante, pero no por las actividades humanas de la mayor parte de todos los mexicanos, pero sí, lo que sí nos afecta mucho es los efectos del cambio climático. Entonces, para México es súper importante temas como la adaptación. Y entonces aquí es cuando les empiezo a platicar yo, ¿no? Que la adaptación, pues también es un término que deberíamos conocer todos. Les traigo rápidamente 3 definiciones que aparecen en la literatura y que ustedes pueden encontrar. Uno de ellos es la definición de adaptación que da el IPCC, que es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, y que se formó con gente experta del tema desde los 90s, y que finalmente ha sido este grupo el que ha desarrollado mucha de la ciencia, si no desarrollado, sí juntado en reportes para que estén a la mano de todos, mucha de la ciencia, de ciencias naturales, ciencia social del cambio climático. Entonces ellos dicen, ¿no? La adaptación es el ajuste de los sistemas naturales o humanos en respuesta a los estímulos climáticos reales o esperados o a sus efectos, controlando así los posibles daños o explotando las oportunidades favorables. Y entonces es ahí cuando yo le digo a mis estudiantes, porque es preocupante, ¿no? Explotando las oportunidades favorables. Bueno, para el caso de México, al menos así viéndolo como un país muy grandote, sin hablar de casos específicos, pues a mí no me parece que tenga oportunidades favorables. Por ejemplo, ahorita, pues muchos lugares en la República se están inundando, ¿no? Entonces, bueno, pues no se sabe, ¿no? Para quién es una oportunidad favorable. Por ejemplo, también el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo dice, ¿no? La adaptación es un proceso por el que se mejoran, desarrollan y aplican las estrategias para controlar, sobrellevar y aprovechar las consecuencias de los episodios climáticos. Entonces ahora también, ¿no? Igual, aprovechar las consecuencias, y pues yo digo, pues a ver, ¿no? O sea, busquémosle el lado bonito a las cosas, porque pues yo veo inundaciones, pérdida de casas, o sea, es como que es difícil para un país como México pensar en aprovechar las consecuencias. Y esta finalmente es otra que lo presenta un grupo de expertos para los países menos adelantados, y que es la que más me gusta, ¿no? Que dice, la adaptación al cambio climático se define como los ajustes humanos sobre los sistemas ecológicos, sociales o económicos, o los procesos políticos en respuesta a un estímulo climático real o esperado, o a sus efectos o impactos. Entonces, esta me gusta más porque pues ya no viene la onda esta de
aprovechar, ¿no? Verle la parte, hagamos una sonrisa a todos. Entonces, pues sí, así es, ¿no? La adaptación entonces al cambio climático se define como estos ajustes humanos sobre los sistemas ecológicos, sociales y económicos y los procesos políticos en respuesta a un estímulo climático real. Entonces ya no le vamos a llamar desastres naturales, ¿no? Porque pues es una forma de hablar que pensamos, ¿no? Que el efecto invernadero es malo, que los huracanes son malos. No, eso no es malo. Son estímulos climáticos que finalmente van a impactar de manera negativa o positiva para algunos nuestras condiciones actuales, ¿no? Y entonces, pues hay que hablar sobre planificación y diseño y pensar que la adaptación, en el caso de México y de todo el mundo, pero en nuestro caso, deberían ser intervenciones que anticipen a los efectos negativos del cambio climático y si no es posible, pues que sea reactiva. Y hemos visto muchas de estas intervenciones reactivas cuando suceden los huracanes, ¿no? O sea, es como algo inmediato que, pues tú ya sabes que viene el huracán y entonces, pues lo que más se le ocurre al gobierno aislar bueno, no aislar, sino más bien poner al resguardo a las personas, ¿no? Que viven en zonas vulnerables, por ejemplo. En el ámbito económico, entonces, la adaptación puede ser privada o pública. Pues esto creo que nos queda claro a todos. Privada cuando esta adaptación corre a cargo de las personas o de las empresas o de las comunidades, no de las comunidades, pero sí de las personas como individuos, de las empresas o de sí, pública es aquella que se hace a través de dinero público. Y finalmente la adaptación puede ser autónoma o puede ser planificada dependiendo las vías que se utilicen para organizarla. Entonces, la autónoma, pues es, por ejemplo, cuando las comunidades o las familias o las personas o las empresas deciden su propia forma de adaptarse, por ejemplo, cambiarse de casa, ¿no? En el caso de que alguien diga, ya me cansé de que mi casa se inunde, pues me voy a cambiar, pero bueno, pues para eso se necesita que sea esa va a ser una adaptación además de autónoma privada y necesitamos dinero, ¿no? O puede ser planificada, en donde el gobierno, las instituciones, tomen la preponderancia, tomen el sartén por el mango y decidan hacer una planificación adecuada. Y bueno, pues ahorita, por ejemplo, parte de algo que yo les decía a mis estudiantes, que es como la mamá de la resiliencia, yo conocí justamente el término resiliencia en el IEMS, ¿no? Y lo conocí gracias a las colegas pues sobre todo de POE, ¿no? Que hay muchas psicólogas y entonces empezaron a hablar de resiliencia de los estudiantes y de repente ya resiliencia también estaba en el tema de cambio climático. Pero antes de esto, que es como en los años, a mediados del primer decenio de este siglo, como por ahí del 2005, antes se llamaba capacidad adaptativa, ¿no? Y entonces la capacidad adaptativa es la habilidad de un sistema, organización o sociedad para ajustarse a los cambios climáticos, reducir los daños potenciales, aprovechar oportunidades o lidiar con las consecuencias. Y bueno, aquí a las estudiantes les muestro estos dos videos. Este es uno de ellos. Heriberto Espinosa. ¿Cuántos días llevan con esta situación? Ya llevamos aproximadamente 9 días. 9 días. Hasta ahorita hemos ido con a ver ahí donde está ahorita todo lo de la campaña, pero ellos dicen que no marca su mapa como nuestra calle afectada. Bueno, estas son imágenes actuales del Valle de Chalco que fue inundado en estas épocas de lluvias en el Valle de México. Nos lo dice la persona del video, ¿no? Ya llevaba 9 días inundados y se tardaron todavía una semana más en buscar o en encontrar una solución. Y la solución fue que dejara de llover. O sea, no fue una solución planeada, ni reactiva, ni de ningún tipo. Es importante este video porque nos muestra cómo no hay adaptación, o sea, cómo o qué pasa cuando no hay adaptación. Y este video, en cambio, Praga se está preparando para una de sus peores inundaciones. La más grave que se recuerda fue en agosto del 2002, cuando no estaban lo suficientemente preparados y el nivel del agua alcanzó esta altura, causando auténticos estragos. A orillas del río Moldava se pueden ver estas placas, que están para ser utilizadas en momentos de alerta por inundaciones, como la de este fin de semana. Los bomberos se encargan de colocar diques encajados en estas placas para evitar que la ciudad se inunde, así que comprobaremos su eficacia durante este fin de semana. y esta es una medida de adaptación aplicada desde las instituciones y que ha sido exitosa. Y no solamente se ha aplicado en Praga, también se ha aplicado en otras ciudades, por ejemplo, Venecia. Inclusive aquí en la Ciudad de México hay edificios
que se encuentran en estas condiciones, ¿no? De tener que poner vallas o cercas en sus entradas para que el agua no entre a los estacionamientos subterráneos. Bueno, entonces, otro tema también, otra definición es la resiliencia, que es la que les digo que ahora es la hija de la capacidad adaptativa, que es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad para resistir, absorber y recuperarse de los impactos del cambio climático, manteniendo sus funciones esenciales. Por ejemplo, les presento esta, que es una superpresa que está en Tepustepec, Michoacán, y que sirve justamente para cuando llueve, contener el agua y que no se derrame sobre todas las comunidades alrededor y que finalmente las inunde. Generalmente las presas en México y en toda Latinoamérica, más allá de ser una medida de adaptación a las personas, es una medida para producir energía, ¿no? Entonces, esto también es claro tenerlo. Y después, ¿qué pasa, por ejemplo, con este tipo de medidas que finalmente, aunque pareciera que ayudan a las personas, pues las presas también causan estragos, ¿no? Por ejemplo, cuando las presas se llenan en estas temporadas de lluvias, tienen que dejar salir el agua controladamente porque si no se podría romper la pared de la presa. Y entonces estas salidas emergentes, digamos, urgentes, pueden llegar a destruir las comunidades. Entonces no son medidas que necesariamente apoyen a todas las comunidades, sino solo a algunas, ¿no? Y eso hay que tenerlo en mente. No todas las medidas de adaptación logran cubrir a toda la población. Bueno. Finalmente, ¿qué hacer o cómo hacerlo, no? Entonces, para esto existe la acción climática, y la acción climática primero debe partir del conocimiento, por eso es importante que todos lo sepamos. Y con este conocimiento, pues hacer algunas cosas. Rápidamente, les presento estas dos actividades. Una inicia con esta. Les voy a presentar, perdón, ya sé que me queda bien poquito tiempo, pero les voy a presentar esta actividad, permítanme, la voy a abrir. La primera actividad toma en cuenta las simulaciones que ya hemos trabajado aquí en el seminario y en el IEMS en general, o sea, no es nada nuevo bueno, espero que ya la hayan ocupado. Son dos simulaciones primero, una de ellas es esta simulación. Esta simulación sirve primero para conocer cuál es el efecto, justamente este equilibrio radiativo terrestre, cómo se genera y por qué hay gases que son gases de efecto invernadero y no todos los gases, ¿no? Entonces, se utiliza, bueno, yo utilizo esta simulación donde puedo intercambiar entre tipos de luz, por ejemplo, la luz visible que viene del sol, así, digamos, no solo es la única, pero todas vienen del sol, pero particularmente la visible, cómo interactúa con las moléculas de gases, algunos de ellos efecto invernadero, no todos, y después la luz infrarroja, que es la luz o la energía que emite la Tierra en este equilibrio radiativo, ¿no? Entonces, para conocer un poco cuál es el efecto de estos gases en la atmósfera, ¿no? Por ejemplo, ese es un monóxido de carbono y cómo interactúa con la radiación infrarroja que puede emitir la Tierra, o bueno, que emite la Tierra, ¿no? Y después, ¿qué pasa con ese mismo gas y el monóxido de carbono y la luz visible? Entonces, por ejemplo, pues no interactúa. Cada vez que una molécula interactúe con la energía, entonces va a haber emisión de energía en forma de calor. No nada más movimiento, sino también en forma de calor. Y eso es lo que va a generar el efecto invernadero. Entonces, por ejemplo, el metano también interactúa. Por ejemplo, ¿no? Por tener 4 átomos, la cantidad de energía en forma de calor es mayor que la de un monóxido de carbono. Por ejemplo, ¿qué pasa con la energía solar y este mismo metano? Entonces, para ir conociendo cuál es la relación entre los gases que están en nuestra atmósfera y, por ejemplo, muy poca gente sabe
que el vapor de agua también es un gas efecto invernadero, porque también interactúa con la luz. Entonces, eso, por ejemplo, es importante saberlo. El vapor de agua es un gas efecto invernadero. Bien. Después de estas simulaciones, perdón, voy a apagar el sonido. Tenemos ya una actividad, ¿no? En la que los estudiantes presentan sus hallazgos. Bueno, hay un cuestionario, ellos tienen que presentar sus respuestas a las preguntas que se hacen. Les voy a presentar una de los reportes. Hay otra simulación, pero ya no quisiera quitarles el tiempo. Permítanme. Déjenme ver dónde está. Es esta, por ejemplo, esta es una de las... Ah, no, esta no es. Esta es la segunda. No, sí, sí era esa. Perdón. Bueno, donde se hace toda este análisis, bueno, primero algunos antecedentes, después el enlace, empiezan a hacer la práctica, se les pregunta, ¿no? ¿Cuál es la interacción entre las diferentes energías y las moléculas? Y después, por ejemplo, ¿cuáles son, ¿no? Los gases de efecto invernadero que absorben radiación infrarroja? Y la segunda simulación es sobre el efecto invernadero directamente. Y entonces utilizamos, esta es muy buena y bueno, a mí las dos me gustan mucho, pero en esta particularmente podemos, por ejemplo, medir, bueno, observar el efecto albedo de las nubes, ¿no? Eh, Se puede quitar o se puede poner, podemos ver también, hay una balance de energía para que también lo puedan observar los estudiantes. Y aquí lo que varía, lo que podemos variar es la cantidad de gases de efecto invernadero, bueno, la cantidad en la concentración, perdón, con respecto a diferentes etapas del planeta, ¿no? En este caso hay la era del hielo, el previo a la era industrial, después la era ya industrializada y la actual, ¿no? Conforme va pasando digamos, este tiempo específico, no nada más cambia el tiempo, sino que aumentan los gases. O puede ser simplemente un sube y baja, ¿no? Sin gases efecto invernadero o con muchos gases efecto invernadero. Y entonces así se hacen otras preguntas para que los estudiantes concluyan bueno, sigan la observación, puedan tomar decisiones y que además conozcan el efecto, o sea, no nada más que digan gases de efecto invernadero, sino por qué algunos gases, no todos, y qué es realmente el efecto invernadero, que es este que afecta nuestro equilibrio radiativo. Y bueno, finalmente, la última actividad tiene que ver con ya un poco más avanzado, que como les digo, lo pueden utilizar o sea, lo que podemos variar ahí es la dificultad o el alcance. Más que la dificultad es el alcance, porque creo que no hay cosas que sean más fáciles para unos o para otros, sino cuánto estamos dispuestos, ¿no? Nosotros a compartir y a ocuparnos en estas actividades. El alcance de la misma práctica es la misma estudiante. En este caso, por ejemplo, hacen análisis estadístico y observación de cómo se observa una cosa importante, el cambio climático no significa siempre calentamiento global. El cambio climático también significa que, o sea, este calentamiento global significa que va a haber zonas que no se calienten, sino que de alguna manera se vea trastocado el clima. Si el clima, hay algunas zonas en la ciudad, no en la ciudad, sino en la República Mexicana,
que en lugar de calentarse se enfrían o llueve más o se secan, ¿no? O sea, se vuelven desérticas, etcétera. Entonces, eso también es importante y esto lo podemos ver usando datos meteorológicos. En este caso, también recordar que para hablar de cambio climático tenemos que tener más de 30 años de datos. Si no, no podemos decir, al año pasado yo sentí más calor o mi abuelita me decía, no, es 30 años de datos a lo largo de ese tiempo, ¿no? No, hace 30 uno, luego hace 90 dos, no. 30 años continuos de datos. Entonces, bueno, escogen un sitio, empiezan a identificar cuál es el área de acuerdo a los mapas del INEGI de Conagua, cuál es el clima que tiene o solía tener esta región y empiezan a hacer análisis de datos de temperatura, por ejemplo, solo análisis de temperatura, pero inclusive se podrían hacer, si hay tiempo, de precipitación, que para mí es lo más bonito, ¿no? Temperatura y precipitación. Y bueno, antes de que termine el tiempo, muchísimas gracias por su tiempo aquí conmigo. Muchas gracias, Tahir. Es muy interesante todo lo que tú nos planteas. Bravo. Sobre todo, quiero mencionar algo eh, que no logré compartirles al inicio de la plática de Tahir, y es el hecho de que ella tiene una amplia experiencia, primero en el nivel de la enseñanza, a nivel de bachillerato, después a nivel de licenciatura en la Facultad de Ingeniería, pero también como consultora de una empresa dedicada a la gestión ambiental y cambio climático. Cuando tú lo trabajas en Chiapas o lo trabajas en las unidades interdisciplinarias de biotecnología del Instituto Politécnico Nacional, pues eso te ha dado muchísima experiencia, Tahir, una gran formación, pero sobre todo algo muy importante, la capacidad de poder emitir un análisis y un juicio con todos estos conocimientos y llevar a los jóvenes que estás formando para que vayan a su vez teniendo esta formación para que la lleven al usuario al final de cuentas, que es el habitante de este planeta. Y algo importante es que estos conocimientos nos deberán llevar a tomar decisiones, no solo a nivel de la ingeniería, sino de la bioética, a nivel de la convivencia de cada día, a nivel familiar, con lo que nosotros consumimos. Y realmente toda esta formación que tú tienes se ve plasmada, ¿no? En todo esto, que en dos pinceladas nos das una gran cantidad de información. Perdón, no, bueno, sí, no debería ser tanta información, pero es que a veces es difícil, ¿no? A lo mejor tener, o sea, sí, como estas actividades, yo las preparo, cada una de ellas, para al menos 2 semanas, ¿no? En las que podamos revisar los datos, se hacen comentarios sobre las prácticas. Y afortunadamente son prácticas que se pueden hacer en gabinete, o sea, no necesitas ni siquiera laboratorio, que es, bueno, a mí me gusta el clima, ¿no? Entonces no tomo datos meteorológicos ni nada por el estilo. Afortunadamente, bueno, desafortunadamente tenemos olvidadas las estaciones meteorológicas del IEMS, pero ojalá se logre avanzar ahí. Maya, por favor. Hola, Tair, muchas gracias. Siempre interesante lo que nos comentas. Oye, hay varias cosas. Yo, por ejemplo, quería comentarte pues, lo que me pasó en el Canvas, ¿no? Cada vez que hago el cartel, pues le pongo ahí en el editor de imagen que por favor me genere la imagen con el título del ponente. Y pues ya entre las imágenes que salen, escojo alguna y tan, ¿no? Puse tu título y no quería. O sea, no, si le pones cambio climático empieza como que a sacarse de onda, pero si le pones ocupándose del cambio climático, no hay forma de que haga la imagen, porque como que no sé, no se vale que nos ocupemos de eso, o yo qué sé, ¿no? Pero sí me pareció bien simpático ese hecho de que un generador de imágenes de inteligencia artificial no permitiera hacer una imagen que dijera ocupándose del cambio climático. Y bueno, pues eso y todo lo que trae por detrás, ¿no? Todo lo que me hizo pensar y etcétera, ¿no? Y bueno, cambiando un poco y volviendo un poco a la cuestión laboral, digamos.
yo siempre en física como que tengo la inquietud de hablar con los alumnos de cambio climático y etcétera, pero es difícil como que en dónde lo meto, ¿no? O sea, en los planes de estudio que tenemos y etcétera. Luego no es tan simple como que hablar de estas cosas. Yo suelo hablarlo cuando hablo de moléculas, pues entonces como que ya sabes las moléculas que generan efecto invernadero, pero es como que todo muy rápido. Quería preguntarte si tú en el IEMS o cuando dabas clases en el IEMS o como que cómo nos invitas a que lo tomemos en el IEMS, porque también no se le puede dedicar una sesión entera a cambio climático, o sí, o qué, o tú qué opinas al respecto. Fíjate que yo al principio intentaba como seguir el índice de un libro, ¿no? O sea, no sé, el libro que me gustara ese semestre, yo decía, este libro voy a seguir el índice y entonces cuando yo vea materia, ¿no? En el primer semestre voy a dar estos temas. Pero ya luego me di cuenta que eso eh, responde a otras necesidades que no son necesariamente las que están impresas en nuestro plan de estudios de física en el IEMS. Eh, lo que hago o lo que hacía ya en los últimos semestres es ver ciertas propiedades de la materia, como por ejemplo una de ellas es la temperatura. Aunque la temperatura se debería ver hasta segundo semestre de física, yo lo doy en primer semestre como una iniciación, ¿no? O sea, como este objetivo de observar el mundo, de poder explicarte los fenómenos de la naturaleza. Entonces, veo, por ejemplo, la temperatura, uno de ellos, y ya después en segundo semestre lo volvemos a ver un poco más desde el tema de la energía, ¿no? Entonces, y evidentemente el tema de cambio climático lo veo junto con la temperatura. Vemos, por ejemplo, cuando vemos en los estados de la materia, pues vemos el caso particular del agua, ¿no? Entonces ahí también veo precipitación. Y sí, generalmente son al menos dos clases. O sea, sí es una semana en la que voy a ver ese tema, porque no nada más voy a ver temperatura, sino también voy a ver cambio climático. Eh, y que, pues, a mí me resulta súper importante que los estudiantes tengan esta visión desde nuestro punto de vista como profesores, ¿no? O sea, ¿dónde metes el cambio climático? Lo veo mucho también cuando hablamos sobre volumen, ¿no? Porque algo que está muy de moda actualmente es esto de los captadores o los sistemas de captación de agua de lluvia y que finalmente es una medida de adaptación, pero que se refiere a una medida reactiva. O sea, llueve y tú vas a tener tu tambo o tu rotoplas donde vas a rellenarlo con el agua que te caiga y que quepa, no nada más en tu azotea o en el área de captación, sino pues en el espacio, en el volumen que tengas. Y generalmente esta agua pues no te va a servir más allá de 2, 3 días, porque pues es un rotoplas, ¿no? Y pues justamente se hacen en zonas de la Ciudad de México donde no hay agua, donde no hay espacio. Entonces, por ejemplo, el cálculo de volúmenes para saber cuánto tiempo, o sea, primero, cuánta agua se puede retener ahí en estos captadores de lluvia y cuánta necesitaríamos si, como es en efecto, la Ciudad de México no tuviera el agua que extrae de otros estados, que nada más tuviéramos que conformarnos con el agua que está aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y entonces pensar, sí, vamos a hacer sistemas de captación, pero que duren 6 meses o que duren para la colonia, ¿no? Y no nada más para quien tenga el sistema de captación y no nada más para la temporada de lluvias, porque en realidad cuando necesitamos agua es cuando no llueve, ¿no? En la época de secas, que ya la última vez fue de 6 meses la época de secas. Entonces, también en ese tema puedes hablar sobre un poco sobre, pues sí, sobre qué es lo que genera la lluvia, ¿no? Ya y con el tema solo de los sistemas captadores, es un excelente tema para así hablar, ¿no? Como de manera adyacente del cambio climático. Pues no sé si ya sabes que en todas las escuelas del IEMS pusieron captadores de agua y ya tenemos supuestamente reciclado de agua de lluvia. Estaría bien hacer una investigación y ver si realmente funciona o no funciona. En mi plantel creo que ni está conectado, pero pues bueno, no sé. Ese es Quisiera también otro tema comentar, súper interesante. perdón, Tair. No, no, perdón, Mari Carmen, adelante. Nada más para complementar, Maya, tu pregunta sobre en qué tema, en qué asignaturas o en qué temas particularmente objetivos trabajamos este tema. Lo hacemos nosotros en la Academia de Biología en el sexto semestre, en Biología 2. Entonces dedicamos aproximadamente 2 meses, 2 objetivos para trabajar
estos temas. Para nosotros sería genial podernos vincularnos con la Academia de Física, justo para explicar estos conceptos que tú dices, Tair, ¿no? Sí, Los cambios de los estados de la materia, el papel del agua en el planeta como un termorregulador. Y sobre todo revisar las problemáticas ambientales cercanas a la comunidad de cada uno de los planteles. Eso es algo muy importante para nosotros como oyentes. sí. Creo que este es un tema que sí deberíamos ver, porque desgraciadamente a nivel licenciatura, los estudiantes que vayan a seguir, muchas de las carreras ni siquiera lo toman todavía en cuenta, ¿no? Dentro de sus temarios. O sea, ya metimos, o se logró que hubiera perspectiva de género en muchas carreras, en la UNAM, por ejemplo, pero el tema de cambio climático, pues parece que todavía no es lo suficientemente relevante. Ni modo. Algo que quería preguntarte, Tair, y no sé si estuvieran de acuerdo, cerrar ya con esta pregunta, si tienen alguna otra para hacérsela, Tair. Dice Ulises que en Iztapalapa 2 no hay la captación de agua. Dice que sí puede hablar, claro que sí. Adelante, Ulises. Hola, gracias. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Sí, Sí, Sí. Gracias. Mi compu se pasmó y ya tuve que reiniciarla y volver a conectarme, pero alcancé a escuchar que estaban hablando en qué momentos ciertos contenidos de física pueden ocuparse para relacionarlos al tema. Yo, por ejemplo, me gusta mucho hablar del albedo, este, en física 1, justo después de ver calor y temperatura, ¿no? Cómo esta superficie, el color de las superficies determina pues la absorción de calor y su cambio de temperatura. Entonces es un tema que me ha gustado mucho y eh, quizás es algo descriptivo, hasta ahorita no, alguna vez con algunos estudiantes con un proyecto, sí hicimos el experimento, no fue para todos, fue para un proyecto específico de un equipo de estudiantes. Justamente pintamos unas latas, por ahí las tengo, una de color negro, una de color blanco, y metimos ahí unos sensores de temperatura, y con Arduino pues ya estuvimos graficando, ¿no? Y viendo cuál se calentaba más. ¿No? Entonces, esa es una actividad que no he vuelto a hacer porque implica pues, varias cosas, pero sí, yo pienso que en fin, mi comentario es que a mí me gusta mucho el tema del cambio climático, como por la física que implica y porque puedes abordar muchísimos temas de física, ¿no? Entonces, me parece un tema idóneo que creo que se ha estado dejando. Y bueno, yo lo he estado un poquito relegando. Ahorita que está ahí tomando otras cosas, pero tu charla, Tair, me motiva y me hace surgir nuevas ideas. Y ahorita ya estoy tomando algunas para empezar justamente a retomar este, esos conceptos y relacionarlos con el cambio climático. Pues gracias, tú. Tair, por último, yo quisiera hacerte una pregunta, o si ustedes han abordado el asunto del conocimiento, el nivel de conocimiento del usuario del ambiente, que somos todos, de la legislación, a lo que nosotros tenemos derecho y cuáles son nuestras obligaciones para mantener un ambiente adecuado para mantener los equilibrios. Tienes tu micrófono apagado. no hay estudios que yo conozca eh, así con esa especificidad. Generalmente hago con mis estudiantes una aplicación que hizo la ONU para hace unos 4 o 5 años para saber la opinión de los jóvenes a nivel mundial sobre medidas de adaptación y de mitigación en las que pudieran ser ellas y ellos digamos, el sujeto, ¿no? Activo de la medida. Por ejemplo, cambiar la dieta, por ejemplo, usar ropa reciclada, este tipo de medidas, ¿no? Como desde un sujeto individual. Eh,
y se supone que esta información que era una especie de juego, finalmente le iba a servir a la ONU para saber la opinión de los jóvenes y de esa manera proponer categorizar las medidas dependiendo de justo eso, ¿no? De tomando en cuenta la opinión de los jóvenes. Pero esta es como una sola de las propuestas, tomando en cuenta solo la voz de los jóvenes, no necesariamente voz informada, ¿no? Pero voz. Y entonces, pues, como una actividad, es como, sí, como una acción, pues, pública, ¿no? En la que se tomó en cuenta, pero no desde el conocimiento, sino más bien, ¿tú qué crees que mejor el ambiente, ¿no? Nada más esa, Mari Carmen. Pero sí creo que sería importante saber. En Estados Unidos, por ejemplo, sí se han hecho estudios sobre el nivel de conocimientos de las personas, de acuerdo, o sea, como una correlación entre el nivel de conocimientos del cambio climático y la aceptación del cambio climático con la afiliación política, ¿no? De derecha o de izquierda. Y si bien la gente de izquierda está más informada, resultan siempre más reactivos hacia las leyes. En cambio, la gente de derecha está menos informada, pero son más obedientes de las leyes. Entonces, no sé, o sea, como que tampoco no te deja nada bueno. Ese tipo de análisis no deja nada bueno generalmente. Sí, y sobre todo por las decisiones que se tienen que tomar en los diferentes niveles de aquellos que están en alguna situación, ¿no? De tomar decisiones como de aquellas poblaciones que tienen que cambiar en un momento dado de lugar por inundaciones, por incendios, por erupciones volcánicas. Y Sí. esto nos llevaría necesariamente a hacer un análisis profundo. Los chavos aquí en Tlalpan uno hicieron una investigación sobre la legislación del el hecho de que las personas tiraran residuos sólidos en la vía pública y bueno, dijeron algo, somos ignorantes de nuestras leyes. Y eso al final de cuentas nos lleva a tener que estar revisando el día de hoy otros niveles de conocimiento, no solamente en el aula el concepto, ¿no? El concepto físico, el concepto eh, que vincule con otras áreas del conocimiento, sino también la legislación. ¿Cómo lo analizas tú? Pues justo tu comentario y lo que escribe Angélica en el chat, ¿no? Esto de en PUE lo retomo para lecturas de comprensión y criticar las posturas oficiales culpígenas para buscar opciones que han propuesto otros países. Em, Me parece que justo en este momento intentamos hacer responsables del cambio, de los efectos del cambio, o bueno, no solo del cambio climático, sino de sus efectos sobre el ambiente, a los que menos culpa tienen. En el sentido, por ejemplo, de que en Chalco se dijo, como el gobierno lo dijo, no cualquier persona, que se les inundaba porque la gente tiraba la basura en las calles. No, o sea, se inunda durante 15 días o 20 días por un problema de planeación, de ordenamiento territorial, de no hacer o no proponer o no llevar a cabo políticas públicas que planeen la adaptación y que no sea solo reactiva, ¿no? Porque entonces sí estamos en un nivel de urgencia. Entonces, sí, creo que sí se necesita mucho conocimiento, sobre todo, no conocimiento ay, no, es que cuánto sabe, ¿no? Sino, sí, conocer las leyes y sobre todo discutirlo. Creo que la única forma, yo le digo a mis estudiantes que la única forma de encontrar verdaderas soluciones a los efectos del cambio climático, pues es a través de las comunidades, ¿no? Es a través de la discusión, este tipo de grupos también son importantes para todos los temas, pero uno de los que sin duda podemos buscar soluciones entre todos es el SEMDID en nuestro seminario. Pues Así es definitivamente, porque este es un tema que incluye a muchísimas áreas del conocimiento, ¿no? sí, Y a muchísimos responsables, y a cada uno de nosotros como usuarios de todo lo que hay en el ambiente. Pues si no hay otra pregunta, daremos por cerrada la sesión. ¿Están de acuerdo?